En este video vamos a terminar el material del segundo capítulo, del capítulo 7, que es el de crecimiento de bacterias y arquea, que habíamos comenzado en el salón de clase y vamos a terminar entonces ahora. Así que nos habíamos quedado aquí en la discusión de temperatura, donde pues se sabe, ¿verdad?, que los microorganismos no pueden regular su temperatura interna y que es importante que la temperatura interna va de la mano con actividades enzimáticas. Todas las enzimas van a tener una temperatura óptima en la cual trabajan. Así que la temperatura, el range de temperatura en donde puede vivir o sobrevivir un microorganismo va a depender de las enzimas que tiene. Así que, y la razón es que pues, estas enzimas, que muchas de ellas son proteínas, van a desnaturalizarse en temperaturas demasiado altas. Así que entre las cosas que hay que pensar es que las bacterias y las arqueas que estamos discutiendo en esta ocasión tienen una temperatura mínima, una máxima y una que es la óptima. Estas son las que se conocen como las tres temperaturas cardinales de un organismo. Así que si vemos este gráfico aquí, pues podemos decir que los psicrófilos son organismos que van a estar en sus condiciones óptimas, sus mejores condiciones para vivir, son de 0 a 20 grados centígrados. Entonces, dentro de eso, pues van a tener una óptima. Los psicrótropos son los que tienen una temperatura de 0 a 35 grados. Los mesófilos, pues vamos a ir subiendo estas temperaturas cardinales. De aquí estos van a sobrevivir entre los 20 y los 45 grados. Termófilos son aquellos que pueden sobrevivir a temperaturas relativamente altas, aunque su óptimo pues, va a estar cerca de los 60 grados. Aquí está entre los 45 y los 85. Y por último, los hipertermófilos, que son los que pueden resistir temperaturas más extremas, de los 85 a los 100 grados. En su texto, acompañando la gráfica que acabamos de ver de la presentación, tienen una pequeña gráfica que les ilustra algunos microorganismos y las temperaturas cardinales para ellos. Así que, como pueden ver, el Pyrolobus fumari es una que sus temperaturas cardinales van a estar hacia el extremo alto. Y entonces la Chlamydomonas nivalis, se considera pues el que tiene uno de los ranges más bajitos. Otras cosas que debemos mencionar es que a los psicótropos, que están aquí, también se le llaman psicrotolerantes. O sea que van a tolerar temperaturas de 0 grados o mayor y su máximo es de 35 grados. También a los psicrófilos, se les llama criófilos. Estos se pueden encontrar mucho en el océano porque la temperatura de la mayoría de los océanos es de 5 grados o más fría, especialmente en el Ártico y el Antártico. Y hay un protista que se llama Chlamydomonas nivalis que puede hacer que un glaciar se vea color de rosa porque tiene unas esporas color roja. A esto se le llama watermelon snow. Y es un protista psicrofílico, o sea que pertenece a este grupo de aquí. Es el Chlamydomonas nivalis. Los termófilos van a tener una serie de adaptaciones para que puedan sobrevivir a estas temperaturas altas. Así que entre las adaptaciones pues van a tener enzimas que son estables a altas temperaturas
y sistemas de síntesis de proteínas que van a funcionar a altas temperaturas. Estas proteínas van a tener más enlaces de hidrógeno, más prolina entre los aminoácidos que tienen, para formar unos péptidos que sean menos flexibles. Entonces tienen unas proteínas adicionales que se llaman chaperonas, que ayudan en el folding, doblamiento, cómo se dobla la proteína, la formación de la forma tridimensional de la proteína. También la membrana va a estar estabilizada por una serie de factores, incluyendo que los fosfolípidos de la membrana van a ser más saturados y tienen más enlaces adicionales. Tienen un peso molecular más alto, más ramificado es lo que debe haber dicho. Un peso molecular más alto y enlaces de éter que son resistentes a la hidrólisis. Así que todos estos se consideran adaptaciones que tienen los termófilos para poder sobrevivir en ambientes de temperatura extrema. Otra variable que hay que considerar es la concentración de oxígeno. Y entonces, pues, así como clasificamos a los microorganismos dependiendo de las temperaturas a las que sobreviven, también lo vamos a clasificar dependiendo del ambiente de oxígeno que pueden resistir o que prefieren. Así que en la presencia, el crecimiento de la presencia de diferentes concentraciones de oxígeno va a depender de sus procesos metabólicos. También depende de cuál es el mecanismo que se utiliza para transporte de electrones y quién es la última molécula que acepta el electrón, el aceptador de electrones final. Así que si es un organismo que requiere oxígeno, se le llama un organismo aeróbico obligado. Un anaeróbico obligado es uno que si tiene oxígeno va a morir, o sea que requiere la ausencia de oxígeno. También existe una clasificación que se llama los microaerófilos. Estos requieren de 2 al 10% de oxígeno, de porciento de oxígeno. Unos organismos anaeróbicos facultativos que no requieren oxígeno, pero pueden crecen mejor en su presencia. Y los organismos anaeróbicos aerotolerantes que pueden crecer con o sin oxígeno. Los organismos anaeróbicos obligados pueden y se han recuperado de lugares donde hay un nivel de oxígeno, o sea que está presente. Lo que está ocurriendo en estos casos es que están viviendo en asociación con otros organismos que utilizan el oxígeno. Entonces ellos pues pueden aprovecharse del uso de ese otro organismo y se quedan en las áreas que no tienen oxígeno. Por ejemplo, un organismo que se llama Porphyromonas gingivalis vive en la boca y vive en los espacios anóxicos, los que no tienen oxígeno, alrededor de los dientes. Así que pueden vivir en el ambiente de la boca es oxigenado, pero están viviendo en espacios donde no hay oxígeno presente. Entonces, si se utiliza un caldo, un medio que se llama tioglicolato, un caldo de tioglicolato. Este caldo de tioglicolato se va a utilizar para, como el mecanismo que usted va a utilizar para determinar a qué bacteria, qué grupo de bacterias pertenece a la que el desconocido que usted tiene. Así que este medio de cultivo contiene un agente reductor y ese agente reductor le reduce los niveles de oxígeno. Así que todos estos niveles, todas estas respuestas, esta variedad va a encontrarse en bacterias, arqueas y protistas. La mayor parte de los hongos son aeróbicos, pero hay un número de especies que son anaeróbicos facultativos, especialmente las levaduras. Y también deben saber que los protistas fotosintéticos pues van a ser aeróbicos obligados. Entonces lo que se hace es que cada uno de estos puntitos verdes representa una colonia
de bacterias en el medio de cultivo o en la superficie. Aquí estamos viendo que para los aeróbicos facultativos van a crecer en el área cerca de donde está la interfase con el aire. Así que eso representa a los organismos que pueden vivir aquí. Mientras usted más se va hacia la profundidad del tubo de ensayo, pues entonces está entrando a la zona que no tiene oxígeno, a la zona anóxica. Así que la cantidad de oxígeno va a ir disminuyendo según usted va introduciéndose en la profundidad del tubo. Estas enzimas que están aquí son las enzimas que protegen a los organismos de unas especies de oxígeno reactivas. Estas especies de oxígeno reactivas son entre ellas están estas tres, unos radicales de superóxido, el peróxido de hidrógeno y las radicales hidroxílicas. Así que los microorganismos tienen que ser capaces de protegerse contra estas especies reactivas si es que pueden vivir en presencia de oxígeno. Y lo que hacen los organismos aeróbicos es que producen unas enzimas que lo protegen de estas especies, de estos ROS. Estas enzimas son la dismutasa de superóxido, la catalasa y la peroxidasa. Y entonces usted va a ver que estas tres enzimas van a estar presentes en ambas, las tres van a estar presentes en organismos que son aeróbicos obligados, porque estos tienen que crecer en presencia de oxígeno. Mientras que en el otro lado del espectro, donde tenemos los anaeróbicos estrictos que están creciendo en área anóxica del tubo, no tienen necesidad de tener estas enzimas en su repertorio. Así que dependiendo del tipo de organismo que sea, es el tipo de enzima que usted va a encontrar para que como mecanismo protector de estas especies reactivas de oxígeno. Otra variable que tenemos que estudiar es la presión. Hay organismos que viven a nivel del mar y en la superficie del agua, y ahí la presión atmosférica es una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. Algunas bacterias y algunas arqueas van a vivir en áreas profundas del océano con unas presiones hidrostáticas bastante altas. A los organismos que son afectados de forma adversa por presión en aumento, pero no se mueren, o sea, son capaces de tolerarla, se le llaman barotolerantes. Entonces los barofílicos o peisofílicos son los que requieren alta presión para el crecimiento. Aquí también van a haber unas adaptaciones en cuanto al tipo de ácidos grasos en la membrana para adaptarse a estas presiones aumentadas mientras vamos aumentando de profundidad. En el caso de los organismos barofílicos, usted va a ver que los lípidos se van a hacer menos saturados y más cortos. Esta próxima plantilla tiene un error, y es que le repitieron la misma que estaba aquí cuando se discutía el oxígeno. Básicamente se supone que estemos discutiendo el espectro electromagnético y esta es la imagen que se supone que lo estuvieran presentando. Así que para ilustrarle, ¿verdad?, que el largo de onda de los diferentes tipos de radiación a los que somos expuestos incluyen los rayos gamma, los rayos X, la luz visible, que incluye, este es el espectro de luz visible, y entonces dentro de este pequeño espacio aquí, tiene también la luz ultravioleta y la luz infrarroja, el espectro ultravioleta e infrarrojo. Entonces, según nos vamos moviendo largo de onda, pues tiene también las ondas de radio. Así que según disminuye el largo de onda, la energía de la radiación va a aumentar. Así que los rayos X y los rayos gamma son mucho más energéticos que la luz visible. También, además de que se comportan como ondas, la radiación electromagnética también se comporta como unos paquetes de energía que se llaman fotones, y cada uno de esos fotones tiene un quantum de energía.
Y el valor de ese quantum de energía, cuán potente es esa energía, depende del largo de onda de la radiación. Así que vamos a tener organismos que van a ser capaces de vivir en ambientes que son inhóspitos. La mayor parte de los organismos, si cuando se exponen a radiación ionizante como los rayos X y los rayos gamma, no sobreviven, porque esto causa mutaciones e indirectamente pues, puede resultar en su muerte. Entre las cosas que suceden es que la estructura química de muchas de las moléculas se rompen. Y ahí está incluido pues que también se rompen los enlaces de hidrógeno. Pero hay organismos como el Deinococcus radiodurans y las endosporas bacterianas de origen bacterial que son resistentes a la radiación ionizante. Esto tiene unas implicaciones en salud pública porque usted puede someter a un material a luz ultravioleta, por ejemplo, y pensar que está completamente aséptica el área, y hay endosporas que van a resistir ese tratamiento y hay organismos que van a resistir este tratamiento. Así que no son muy resistentes y pueden sobrevivir a esta radiación que sería letal para otros microorganismos. También la radiación ultravioleta y la luz visible, cuando vemos el largo de onda, el más que hace daño es el de 260 nanómetros, porque este es el largo de onda que se puede absorber en el DNA. Así que va a provocar daño en el DNA y aunque existen mecanismos que van a reparar este daño, cuando usted está en la luz visible, se generan unas especies de oxígeno que son singlet en vez de ser una molécula divalente, y esto es un agente poderoso oxidante. Hay algunos organismos que tienen unos pigmentos carotenoides que los van a proteger de esta fotooxidación debido a la generación de estos singlet oxygens. En el próximo tema vamos a estar hablando entonces de el crecimiento microbial en ambientes naturales. Vamos a estar mencionando los mecanismos que se usan para que los microorganismos usan para sobrevivir starvation, a momentos de poco alimento. Predecir cómo la presencia de células no viables pero que se pueden cultivar pueden también tener un impacto en la salud pública. Distinguir entre estilos de vida sésiles, que son los que se pegan a una superficie, y planctónicos, que son los que viven libremente. Describir la formación de biofilms, resumir su importancia, definir lo que es quorum sensing, y esos son los temas que vamos a cubrir en los próximos minutos. Hasta este momento habíamos estado viendo que los crecimientos de microbios, los microorganismos que hemos visto hasta ahora, tienen que adaptarse a ambientes que están constantemente cambiando, y entonces muchas veces pues hace la formación de endosporas en una de esas adaptaciones cuando se ponen las cosas difíciles, cuando hay menos nutrientes, etc. Así que usted va a este ambiente de los microbios, va a estar exponiendo a estos microorganismos a gradientes de nutrientes y a gradientes de otros factores ambientales a los cuales ellos tienen que adaptarse. Así que, aunque muchos microorganismos van a vivir en ambientes que tienen pocos nutrientes, que se llaman oligotrópicos, hay algunos que van a vivir en ambientes eutrópicos, que no tienen muchos nutrientes. Estos son los más suertudos, pero la mayoría no están viviendo en esas condiciones, están viviendo en condiciones de pocos nutrientes. Así que hay bastantes respuestas que se han ido evolucionando
para soportar ese momento de bajos nutrientes, de hambruna y de estrés ambiental. Así que entre las cosas que hemos visto, por ejemplo, está la formación de endosporas que incluye pues un cambio morfológico. También es común lo que se llama growth arrest. Y el growth arrest es entrar a una fase estacionaria donde la célula no se está dividiendo activamente, pero tampoco está muerta. Lo que están han estado estresadas por una falta de nutrientes o una desviación de las condiciones óptimas. Así que en esta fase pueden estar utilizando componentes celulares como nutrientes. Y van a entrar también en lo que se llama el Viable but Not Culturable State. A eso se le llama también el VBNC. Un estado donde estas bacterias van a estar, luego de un tiempo en Growth Arrest, pueden entrar a esta fase viable but not culturable. VBNC. VBNC. Esto se define como una inhabilidad para crecer bajo ciertas condiciones temporeras. Y esas condiciones antes le hubieran permitido ese crecimiento. Pero cuando se vuelven a poner las condiciones disponibles, entonces pueden volver a crecer. Estos organismos que pueden entrar a esta fase viable but not culturable presentan un problema de salud pública también, porque cuando usted hace una muestra de agua para ver si hay contaminantes y tiene bacterias en este estado VBNC, no aparece como si hubiera nada, porque usted no las puede cultivar bajo ese estado. Así que eso es un tipo de growth arrest que nos preocupa en términos de salud pública. También hay otros organismos que se le llaman persisters, los persistentes. Esto representa otro tipo de growth arrest, otro tipo de punto como de pausa. Estos organismos se identifican porque tienen una habilidad para sobrevivir exposición a antibióticos, a veces múltiples antibióticos, aunque ellos mismos no tengan el gen de resistencia de ese antibiótico. Así que se considera que estos organismos son de alto interés porque pueden causar infecciones recurrentes luego de un tratamiento de antibiótico. Así que son organismos particularmente difíciles de salir de ellos. El próximo tema que vamos a estar hablando es biofilms. Así que un biofilm, mire, es tan sencillo como usted lo que siente en sus dientes por la mañana antes de cepillárselo, que no es no necesariamente tan limpios como usted los quisiera sentir, porque hay organismos que van a estar pues pegados a superficie. Así que la mayoría de los microorganismos que hemos estudiado, o de los microorganismos que existen, van a crecer pegados a una superficie, y a eso se le consideran sésiles, no son planctónicos. Entonces, estas biofilms son unas comunidades de microorganismos que tienen también, están rodeadas por slime. Así que se llaman biofilms. Están presentes en muchísimos lugares en la naturaleza, excepto en la superficie del océano. Muy importante es que los biofilms pueden formarse en superficies de aparatos médicos como reemplazos de rodilla y de cadera, catéteres que se pueden utilizar para el Foley, catéter que se usa para eliminar orina, y una vez las bacterias se establecen en esos aparatos, es bien difícil salir de ellos y van a causar infecciones y pueden pues hacer que una herida no se cure con tanta facilidad. Así que estos biofilms se pueden aparecer en muchas superficies
en casi todas las superficies que no están vivas. Las células van a reconocer una interfase para colonizar y van a, se cree que usan quemotaxis para atraer a la superficie. Así que, por ejemplo, hay microorganismos de los que viven en el terreno que pueden crear biofilms en las raíces de las plantas, ¿no? Así que este movimiento, este contacto a la superficie típicamente se usa usando flagelos, se logra usando flagelos o pilis. Así que aquí tienen una gráfica, un diagrama de cómo es que estos microorganismos que crean biofilms pueden hacerlo de forma reversible. Se van a unir de forma reversible a una superficie acondicionada, van a liberar polisacáridos, proteínas, DNA, y van a formar lo que se llama un EPS, un Extracellular Polymeric Substance. Este Extracellular Polymeric Substance depende de la especie, o sea, la composición específica de este biofilm del EPS de cada especie es diferente. También varía de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes, a las propiedades físicas del sustrato y al ambiente de la célula. Pero lo que permiten estos extracellular polymeric substances es que el microorganismo se puede pegar de forma más estable a la superficie. Y el biofilm entonces va madurando, se va haciendo más grueso y algunas células van a quedarse en el sustrato mientras que otras se mueven hacia la superficie. Así que el biofilm se expande en 3 dimensiones. Este matrix está continuamente siendo formado y remodelado, así que lo hace bastante heterogéneo. Y según vayan estos microbios reproduciéndose y madurándose, pues se van a ir cambiando las características de la superficie. Así que lo que representa el biofilm es como si fuera un andamiaje para esta comunidad microbia y que le va a ofrecer estabilidad y protección. Limita la difusión, así que sí se forman gradientes de químicos dentro del biofilm y también suple nutrientes. Así que eso le va a proveer como un reservorio de fuentes de carbono a los residentes del biofilm. Eventualmente, las condiciones del biofilm pueden atrapar a los microorganismos, hacer que la condición no sea tan apta para su crecimiento como era al principio, y entonces las bacterias individuales se pueden escapar de ahí. Y eso, pues, también preocupante para la comunidad médica, porque estas bacterias que se escapan del biofilm son las que pueden causar infecciones en otros lugares. Otras características importantes de los biofilms es que cada célula en la comunidad va a responder a las condiciones en su ambiente local. Así que dependiendo dónde esté localizada dentro de ese biofilm, es la respuesta que va a tener esa bacteria en particular. Y las acciones de la célula en el biofilm causan un cambio en el ambiente. Así que esto es como un microambiente que está cambiando constantemente. Las células van a estar utilizando moléculas para comunicarse unas con otras. Y también el DNA que está presente en el EPS, en el Extracellular Polymeric Substances, puede ser absorbido por los miembros de la comunidad. Así que pueden transferirse genes de una célula o especie a otra. Esa es la otra cosa, no tiene que ser solamente de una sola especie los que están participando en el biofilm. Estos organismos que viven en el biofilm van a tener unas propiedades emergentes. Esto quiere decir que las poblaciones tienen propiedades que no se pueden predecir simplemente estudiando una sola célula. Puede ser, por ejemplo, que las células estén protegidas
de agentes tales como la luz ultravioleta y antibióticos, porque como están metidos dentro del EPS, pues se protegen físicamente, pero también pueden ser debidos a cambios fisiológicos de los microorganismos. Así que cuando estos biofilms se forman en medical devices como los que hablamos hace poco, implantes y catéteres, el tratamiento de antibióticos va a fallar porque esto está presente ahí. A menos que usted elimine la fuente del biofilm, esto va a seguir contaminando a su paciente, contaminando el aparato médico. También, si se separa el biofilm de su área donde está agarrada, esto puede contaminar fuentes de agua también. Así que en un tubo de distribución de agua que tenga un biofilm que esté estable, de momento se sale un pedazo de ese biofilm y ahí entonces puede contaminar el agua. Dentro de las poblaciones de microbios usted puede ver que hay comunicación de célula a célula. Y a eso se le llama quorum sensing, donde las células de las bacterias van a comunicarse por medio de moléculas pequeñas que se difunden en el ambiente. A lo que se refiere a quorum sensing es que cuando usted tiene una comunidad de bacterias y usted necesita que esas bacterias trabajen en conjunto, como por ejemplo el ejemplo del vibrio en el light spot del calamar, tiene que haber una forma de que la comunidad sepa cuántos miembros de la organización están presentes, cuál es el número mínimo de miembros de esa colonia de vibrio, por ejemplo, son necesarios para que pueda hacer el trabajo de bioluminiscencia en el calamar. De hecho, la mayor parte de los estudios en cuanto a quorum sensing se ha hecho en especies de vibrio. Así que la especie es el Vibrio fischeri, que vive como un biofilm dentro del órgano de luz de algunos peces y de los calamares. Este Vibrio fischeri regula la producción de luz, produce una pequeña molécula que se llama el autoinductor. Y en el sistema que estamos hablando, la molécula autoinductora es una que se llama N-acil-homoserina lactone, o AHL. Hay muchas bacterias gram negativas que hacen unos AHL parecidos, unas señales parecidas, van a variar en longitud y sustituyen la tercera posición. O sea que puede ser que la cadena sea un poco más compleja. Pero en muchas de estas especies, este AHL, el N-acil-homoserine lactone, libremente se difunde a través de la membrana plasmática. Así que cuando hay poca densidad, el gradiente de difusión favorece el movimiento del AHL del citoplasma hacia la parte de adentro de afuera de la célula. Pero cuando aumenta la población de células, entonces el gradiente de difusión se pone en reversa y se favorece el movimiento de este AHL hacia adentro de la célula. Así que el influx de AHL va a ser dependiente de la densidad de células, y esto es lo que le permite a la población de células saber cuántas hay, cuál es la densidad. Así que cuando el AHL llega a un threshold, un umbral, dentro de la célula, induce la expresión de genes que regulan un número de funciones. Estas funciones van a ser efectivas solamente si hay un número grande de microbios presentes. Así que la luz que produce una célula de Vibrio fischeri va a ser invisible, no va a ser un costo energético demasiado grande y se va a inhibir la bioluminiscencia. Pero a densidades de células donde tiene, por ejemplo, de 10 a la 10 por milímetro, ahí entonces la luz sí es visible, y eso es el sistema de quorum sensing que le permite entonces promover la bioluminiscencia a altas densidades. Así que le da al pez la capacidad de hacer un efecto de flashing de acuerdo a la población que haya del Vibrio fischeri.